Luis había vivido una vida apacible y rodeado de personas bondadosas y amables. Desde su infancia, había disfrutado de la calidez de una familia amorosa y de la compañía de amigos leales. En su pequeño mundo, el mal parecía una noción lejana y abstracta, algo que solo existía en las páginas de los libros o en las noticias distantes. Sin embargo, todo cambió cuando Luis dio el primer paso en el campus universitario. La universidad, con su ambiente diverso y desconocido, presentaba un nuevo conjunto de desafíos y experiencias. Luis estaba emocionado por esta nueva etapa de su vida, ansioso por sumergirse en el mundo académico y social que se extendía ante él. En sus primeros días en la universidad, Luis se encontró con un grupo de estudiantes que rápidamente capturaron su atención. Eran populares, carismáticos y siempre rodeados de un aura de confianza. Sin embargo, detrás de sus sonrisas brillantes y su apariencia impecable, se escondía un lado oscuro que Luis pronto descubriría. Estos estudiantes, a los que la mayoría se refería como los bulín, tenían una forma particular de interactuar con los demás. Se burlaban, intimidaban y menospreciaban a aquellos que consideraban inferiores. Luis, con su naturaleza compasiva y su inclinación hacia la justicia, no podía quedarse quieto ante estas injusticias. Siempre que presenciaba el maltrato de los bulín hacia otros estudiantes, intervenía para detenerlos, tratando de proteger a aquellos que eran víctimas de su crueldad. Al principio, sus acciones fueron bien recibidas por algunos, que lo veían como un defensor de los débiles y un símbolo de valentía. Sin embargo, con el tiempo, los bulín comenzaron a dirigir su atención hacia Luis. Lo acosaban, lo menospreciaban y lo humillaban, tratando de socavar su confianza y hacerlo sentir inferior. Luis, quien nunca antes había experimentado tal hostilidad, se sintió abrumado por la negatividad que lo rodeaba. Cada insulto, cada burla, minaba su espíritu y lo llenaba de dudas sobre sí mismo. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse firme, la constante presión de los bulín finalmente lo llevó a un punto de quiebre. Decidió alejarse de todos, retirarse a su propio mundo de soledad y reflexión. Esta experiencia amarga marcó el comienzo de su comprensión de la malicia que existía en el mundo, una realidad dolorosa que antes había ignorado. Con el corazón herido y la mente turbada, Luis se embarcó en un viaje emocional hacia lo desconocido, donde aprendería valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y el poder de la bondad frente a la adversidad. Después de 2 semestres tumultuosos, donde Luis se vio inmerso en el turbio mundo de los bulín, finalmente pudo tomar un respiro. Los miembros de este grupo se habían quedado atrás en varias materias, lo que les permitió distanciarse de Luis y concentrarse en sus propios problemas académicos. Sin embargo, este breve momento de calma fue efímero, ya que pronto Luis se encontraría enfrentando nuevos desafíos en su camino universitario. Durante un proyecto en grupo, conoció a 2 estudiantes aparentemente amigables, Daniel y Paco. Inicialmente, se acercaron a él con sonrisas sinceras y gestos amigables, ganándose rápidamente su confianza. Daniel, con su encanto persuasivo, logró ganarse la confianza de Luis de una manera sutil pero efectiva. Luis compartió con él sus preocupaciones y sus luchas financieras, sin sospechar que Daniel tenía sus propios motivos ocultos. En un momento de desesperación, cuando Luis necesitaba ayuda monetaria, Daniel aprovechó esta vulnerabilidad para robarle dinero sin escrúpulos, traicionando la confianza que Luis había depositado en él. Por otro lado, Paco, aunque no tan astuto como Daniel, también tenía su propio juego egoísta en marcha. Usaba a las personas a su alrededor, incluido Luis, para evitar hacer su propio trabajo universitario. Aprovechándose de la generosidad y la amabilidad de Luis, Paco delegaba sus responsabilidades en él, sin importarle el impacto que esto tuviera en la reputación académica de su compañero. Estos eventos dolorosos marcaron la siguiente etapa en el viaje de Luis, donde se vio obligado a enfrentar la realidad de la codicia y el interés que existían incluso entre aquellos que se presentaban como amigos. La traición de Daniel y la explotación de Paco dejaron una profunda cicatriz en el corazón de Luis, quien se vio obligado a confrontar la dura verdad de que la bondad y la confianza podían ser aprovechadas por aquellos con motivaciones egoístas. Así, en medio de la traición y el desengaño, Luis se encontró luchando por encontrar un equilibrio entre su deseo innato de confiar en los demás y la necesidad de protegerse de aquellos que buscan aprovecharse de él. Estos eventos marcarían el comienzo de una nueva fase en su viaje hacia la comprensión de la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de mantenerse firme en sus valores incluso en medio de la adversidad.
Las tormentas de la vida golpearon con furia a Luis, sumergiéndolo en las profundidades de la desesperación y la desesperanza. Los eventos traumáticos que experimentó en la universidad, junto con las noticias desgarradoras del mundo que lo rodeaba, formaron una tormenta perfecta que lo arrastró hacia un abismo de tristeza y desolación. Cada día se convertía en una batalla interminable contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo por completo. En los últimos semestres de su carrera universitaria, Luis se encontró enfrentando uno de los momentos más oscuros de su vida. Abatido por la depresión, luchaba por encontrar la fuerza para enfrentar el día a día. En medio de su dolor y sufrimiento, una situación aparentemente trivial se convertiría en un rayo de luz en su oscuridad. Un día, mientras luchaba por mantenerse a flote en medio de sus desafíos personales, Luis se encontró en la desagradable situación de no tener comida ni dinero para sobrellevar el día. Había dejado su dinero en casa por descuido, y la sensación de hambre comenzaba a pesar sobre él como un lastre insoportable. En ese momento de desesperación, uno de sus compañeros de carrera, un joven cuyo nombre apenas había cruzado su mente en el pasado, notó su angustia y decidió intervenir. Este compañero, cuyo corazón estaba lleno de compasión y empatía, no dudó en ofrecer una mano amiga a Luis en su hora de necesidad. Sin prestar atención a las miradas curiosas o las posibles críticas, se acercó a Luis con una bolsa de comida y una pequeña cantidad de dinero en la mano. Extendió estos regalos hacia Luis, ofreciéndole un respiro en medio de su tormenta. Al principio, Luis se encontró desconfiando de este gesto desinteresado. La amargura y la desconfianza que había acumulado como resultado de sus experiencias pasadas lo hacían dudar de la autenticidad de esta ayuda. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de la sinceridad y la generosidad que había detrás de este acto de bondad. Su compañero no buscaba reconocimiento ni recompensa por su acción. No había ningún motivo oculto detrás de su ayuda desinteresada. Simplemente estaba extendiendo una mano amiga a alguien que lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Este acto de altruismo puro tocó el corazón de Luis de una manera profunda y significativa, abriendo una grieta en las murallas que había construido alrededor de su alma herida. A medida que pasaban los días, la semilla de la esperanza comenzó a brotar dentro del corazón de Luis. Este simple gesto de bondad le recordó que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, aún había luz y amor en el mundo. Con cada día que pasaba, su fe en la humanidad se renovaba, y su determinación de superar sus propios demonios se fortalecía. Este acto desinteresado de compasión y generosidad se convertiría en un punto de inflexión en la vida de Luis, marcando el comienzo de su viaje hacia la redención y la renovación. A través de la bondad desinteresada de un alma compasiva, encontraría el coraje para levantarse una vez más y enfrentar el mundo con renovada determinación y esperanza. El acto desinteresado de su compañero de carrera dejó una impresión indeleble en el corazón y la mente de Luis. A medida que reflexionaba sobre la generosidad y la compasión que había recibido, comenzó a experimentar una transformación interna profunda y significativa. Poco a poco, las paredes que había construido alrededor de su corazón se empezaron a desmoronar. La desconfianza y la amargura que lo habían consumido durante tanto tiempo empezaron a ceder ante la luz de la esperanza y la bondad. Luis comenzó a abrirse de nuevo al mundo, dispuesto a dar una segunda oportunidad a las personas que lo rodeaban. Comprendió que todos, sin excepción, tenían tanto maldad como bondad dentro de ellos. Algunos podían estar dominados por sus aspectos más oscuros, mientras que otros brillaban con la luz de la bondad y la compasión. Esta revelación le permitió ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer la complejidad inherente de la naturaleza humana. La personalidad tranquila y audaz de su compañero de carrera se convirtió en un modelo a seguir para Luis. Admiraba la forma en que este compañero interactuaba con los demás, mostrando amabilidad y cortesía incluso hacia aquellos que podían tener intenciones cuestionables. Se dio cuenta de que su compañero no era ingenuo, por el contrario, tenía una profunda comprensión de la naturaleza humana y tomaba precauciones prudentes en sus interacciones. Luis aprendió la importancia de mantener un equilibrio entre la bondad y la cautela. Aprendió a ser amable con todos, pero también a estar alerta ante los posibles peligros que pudieran surgir. Esta lección lo ayudó a navegar por las complejidades del mundo con mayor sabiduría y discernimiento, sin perder nunca su corazón compasivo. Además, comenzó a notar cómo su actitud cambiada afectaba la forma en que otros interactuaban con él. Descubrió que, al abrirse y mostrar amabilidad hacia los demás, recibía amabilidad a cambio.
Este ciclo de bondad recíproca le demostró que, aunque el mundo podía ser un lugar oscuro y desafiante, también estaba lleno de amor y compasión esperando ser descubierto. Así, con cada día que pasaba, Luis se embarcaba en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aprendió a encontrar belleza en la complejidad de la humanidad y a abrazar tanto la luz como la oscuridad que residían dentro de él y de los demás. Esta lección se convertiría en la piedra angular de su filosofía de vida, guiándolo en su búsqueda de significado y propósito en el mundo. Con el paso del tiempo, la comprensión de Luis sobre la naturaleza humana y el poder de la bondad se profundizó aún más. Había experimentado en carne propia la amargura de la traición y la oscuridad de la depresión, pero también había sido testigo del poder transformador de la compasión y la generosidad. Guiado por el ejemplo de su compañero de carrera y alimentado por su propia determinación, Luis se embarcó en un viaje de autotransformación. Se comprometió a abrir su corazón al mundo, a pesar de las cicatrices que había acumulado en el camino. Decidió seguir el camino de la bondad, sabiendo que incluso los actos más pequeños podían tener un impacto significativo en la vida de los demás. Poco a poco, Luis comenzó a reconstruir su red de relaciones, tejiendo lazos de amistad con aquellos que cruzaban su camino. Aprendió a confiar de nuevo, aunque con una cautela prudente, y descubrió la alegría que tiene de compartir momentos y experiencias con los demás. Con cada nuevo amigo que hacía, se sentía más fuerte y más seguro de sí mismo. Su compromiso con la bondad también tuvo un efecto profundo en su lucha contra la depresión. A medida que se sumergía en el servicio desinteresado y la ayuda a los demás, encontraba un propósito renovado en la vida. La sensación de hacer una diferencia en el mundo y de ser parte de algo más grande que él mismo llenaba su corazón de alegría y satisfacción. Cuando llegó el momento de graduarse, Luis se encontraba en un hogar completamente diferente al que estaba al principio de su viaje universitario. Había superado sus propias batallas internas y había encontrado un nuevo sentido de dirección y propósito. En lugar de sucumbir al dolor y la amargura, había elegido convertirse en un faro de esperanza y bondad en un mundo necesitado de ambos. Decidió dedicar su vida a hacer del mundo un lugar mejor, ayudando a aquellos que más lo necesitaban y difundiendo los valores de la compasión y la empatía. Desde entonces, ha tocado las vidas de miles de personas, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a unirse a él en su misión de amor y servicio. Para Luis, la bondad se convirtió en su brújula moral, guiándolo en cada paso de su viaje. A través de sus acciones y palabras, continúa enseñando al mundo la importancia de amar y cuidar unos de otros, recordándonos que, en última instancia, es la bondad la que ilumina nuestro camino y transforma nuestras vidas. Esta historia nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y la dualidad que reside en cada uno de nosotros. A lo largo del viaje de Luis, vemos cómo enfrenta desafíos, traiciones y desilusiones que lo llevan a oscuros abismos emocionales. Sin embargo, también presenciamos cómo encuentra luz en la bondad desinteresada de los demás y cómo su propia transformación interior lo lleva a convertirse en un agente de cambio positivo en el mundo. La historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la bondad y la compasión en un mundo que a menudo parece oscuro y desalentador. A través de los altibajos de la vida de Luis, aprendemos que la bondad no solo es una acción, sino también una actitud, una forma de ver y relacionarse con el mundo que nos rodea. Además, la historia nos enseña que la confianza y la amistad pueden ser vulnerables, pero no deben ser abandonadas por completo. A pesar de las traiciones que experimenta, Luis aprende a abrir su corazón nuevamente, comprendiendo que la bondad dada, tarde o temprano, es recibida de vuelta. En última instancia, con esta historia queremos inspirarte a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros, a mantener la fe en la humanidad a pesar de sus imperfecciones y a recordar que cada pequeño acto de bondad puede tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Recuerda que, en medio de las sombras, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación, y que la sonrisa de una persona puede realmente cambiar el mundo para mejor.